Imagina ser un soldado alemán en plena Segunda Guerra Mundial. Frente a ti, el enemigo. ¿Lo respetas, lo temes o lo desprecias? Esa elección, tan personal como peligrosa, terminó moldeando batallas, estrategias y hasta el rumbo de la historia. ¿Pero de verdad lo que pensaba un soldado en silencio podía decidir el destino de la guerra? ¿No eran los tanques, los generales y las estrategias lo que importaba? Eso es una parte, pero te diré en realidad que pensaba realmente un soldado alemán al ver frente a sí a un británico, a un soviético, a un estadounidense o incluso a un aliado italiano. Hoy vamos a escuchar esas voces nacidas en el barro y la pólvora. Y al final descubrirás cómo esas percepciones silenciosas terminaron cambiando el rumbo de la guerra. Quédate hasta el final. Si quieres comprender cómo el juicio de un soldado influyó en batallas decisivas, te llevaré paso a paso por los pensamientos más íntimos del combatiente alemán. Empecemos por los británicos. Para muchos alemanes, el soldado británico era una mezcla de desprecio y admiración. Los oficiales podían burlarse de ciertos fracasos, pero no podían negar la tenacidad del enemigo. ¿Resistir? ¿Los mismos que evacuaron en Dunkerque? La derrota en Dunkerque aún pesaba en la memoria alemana, pero lo que vino después sorprendió a todos. El pueblo británico resistía bombardeo tras bombardeo, y en lugar de rendirse, levantaba la cabeza con una moral de hierro. La RAF, con una coordinación impecable, obligó a la Luftwaffe a retroceder y repensar sus tácticas. Y tanto en el mar como en tierra, la disciplina y la capacidad de improvisar de los británicos despertaron en muchos soldados alemanes un respeto silencioso, aunque jamás lo admitieran en voz alta. ¿Y eso se tradujo en combates más medidos o en odio aumentado? Ambos. En ocasiones, el respeto evitó excesos personales. En otras, aumentó la frustración porque el enemigo no cedía. Los enfrentamientos en el norte de África o en Italia mostraron a soldados británicos acostumbrados a largas líneas de suministro y a un espíritu que no se quebraba pese a las derrotas tácticas. Además, la imagen del soldado británico estaba ligada a la idea de un ejército nacional que luchaba por su casa. Esa dignidad inspiró, incluso, cierto grado de admiración en la trinchera contraria. Pasemos a los soviéticos. La primera impresión alemana fue de superioridad técnica y organizativa, pero la campaña en el este transformó esa visión casi de inmediato. ¿Qué fue lo que les voló la cabeza? Los alemanes se toparon con algo que nadie había imaginado. Un ejército rojo que, aunque al inicio carecía de mando sólido y de tecnología moderna, se sostenía con una fuerza aplastante. Millones de hombres dispuestos a soportar lo inhumano. Ni el hambre, ni el frío, ni las pérdidas interminables los detenían. Con el invierno como aliado y la inmensidad del terreno en contra, los alemanes entendieron la cruel verdad. La guerra en el este no sería una serie de victorias rápidas, sino una maratón brutal de resistencia y desgaste. ¿Y la moral? ¿Cómo influía eso? La moral alemana cambió de golpe. En el este vieron escenas imposibles de olvidar. Soviéticos defendiendo cada pueblo casa por casa, lanzándose a tácticas desesperadas y peleando sin mostrar miedo a morir. Para unos era admirable, para otros aterrador. Pero todos entendieron que aquella resistencia no se quebraría fácilmente. Con cada baja, con cada noche de frío insoportable y con la inmensidad del frente devorando recursos, la campaña oriental se transformó en un monstruo insaciable que tragaba hombres, armas y esperanzas. Con los estadounidenses, la percepción alemana tardó en cambiar, pero cuando lo hizo, fue decisiva. Al principio,
Los veían como novatos, jóvenes sin experiencia, sin la tradición militar europea y fáciles de subestimar. Pero pronto apareció la verdadera arma de Estados Unidos, y no era un fusil ni un tanque, era su industria, una máquina imparable capaz de inundar el frente con hombres, vehículos y aviones hasta borrar la idea de que eran un adversario débil. ¿Industria? ¿Te refieres a la fábrica que da y no deja de dar? Exacto. La verdadera fuerza de Estados Unidos no estaba en un solo ejército, sino en su máquina de guerra. Fábricas capaces de lanzar miles de tanques, aviones y camiones como si fueran piezas de un engranaje infinito. En Normandía y después en todo el frente occidental, los alemanes lo entendieron con brutal claridad. Podías derrotar a un batallón estadounidense hoy y mañana otro idéntico ya estaba listo para reemplazarlo. A esa avalancha imparable se sumaba algo más: la coordinación perfecta con la Royal Navy y la RAF, una fuerza combinada que superaba cualquier cálculo, cualquier previsión, cualquier esperanza de victoria alemana. Suena como tratar con un río que nunca se seca. Y eso transformó el cálculo militar. La capacidad de reponer hombres y material obligó a los alemanes a enfrentar una guerra de desgaste que no habían planeado. Ahora, las opiniones sobre los aliados del eje eran todavía más complejas. Entre respeto, dependencia y burla, cada nacionalidad generó un juicio distinto. Eso suena a drama entre socios comerciales, pero con balas. En Finlandia, los alemanes descubrieron aliados forjados en el hielo. Eran combatientes formidables, curtidos por el clima ártico, capaces de moverse en la nieve como si fuera su propio terreno sagrado. En operaciones de defensa y ataques a pequeña escala demostraron una eficacia brutal. Y había una palabra que lo resumía todo: Sisu. Una resistencia implacable que dejaba atónitos incluso a los veteranos alemanes que luchaban a su lado. Eso suena a palabra de guerrero. Sí. Con los italianos, en cambio, la sensación fue muy distinta. Muchos alemanes los veían entrar en combate con entusiasmo, pero sin la disciplina ni el equipo necesarios para aguantar una verdadera tormenta de fuego. Esa impresión se volvió aún más amarga después de sus derrotas en el norte de África y en el frente oriental. Para muchos, los italianos eran compañeros valientes, pero poco fiables cuando la batalla se volvía implacable. O sea, buenos para el brindis, malos para la embestida. Las burlas existían, pero tenían consecuencias reales. La dependencia alemana de sus aliados en distintos teatros implicó que fallos aliados comprometieran operaciones conjuntas y, a largo plazo, debilitaran el esfuerzo bélico general. La División Azul Española dejó a los alemanes con sentimientos encontrados. Nadie podía negar su valor. Combatieron con coraje en los helados campos del este y en misiones que parecían imposibles. Pero junto a ese reconocimiento también se veían las costuras, falta de preparación táctica, equipamiento limitado y la clara señal de que eran más un gesto político que una fuerza capaz de cambiar el rumbo de la guerra. Eran valientes, sí, pero no decisivos. La relación con Japón fue siempre lejana, pero marcada por una admiración casi reverencial. Para muchos alemanes, los japoneses encarnaban una disciplina férrea, rozando lo fanático y una entrega absoluta que parecía no conocer el miedo. Sin embargo, el océano que los separaba y las prioridades distintas de cada frente hicieron imposible una verdadera cooperación. En la práctica, aquella alianza era más un símbolo que una fuerza conjunta, una admiración que se proclamaba en discursos, pero rara vez se veía en el campo de batalla.
Volvamos a un punto crucial, la ocupación de Polonia y otros territorios. Aquí no caben adornos ni eufemismos. La mirada alemana hacia los pueblos ocupados estaba deformada por la ideología, y esa visión deshumanizada abrió la puerta a atrocidades que dejaron cicatrices imborrables en la guerra y en toda la historia europea. Mejor nombrarlo con claridad. Así es, la ocupación estuvo marcada por políticas de exterminio, desapariciones, ejecuciones y comandos que dejaban tras de sí un rastro de miedo y muerte. Muchos soldados alemanes participaron sin cuestionar. Otros, en silencio, sintieron vergüenza o incomodidad ante lo que presenciaban. Pero en medio de esa oscuridad surgió una chispa inesperada, la resistencia polaca. Y cuando llegó el levantamiento de Varsovia, el coraje de un pueblo entero sorprendió al ocupante y obligó a muchos a ver, aunque fuera por un instante, que no se enfrentaban a simples vencidos, sino a un enemigo que jamás se rendiría. ¿Y esa sorpresa cambió algo en la percepción alemana? Mucho, porque ante la lucha desesperada de la población civil, incluso los soldados más curtidos comenzaron a mirar a su enemigo de otra manera. Ya no eran solo un blanco militar, eran una comunidad entera decidida a resistir. Eso no siempre despertó compasión, pero sí dejó claro algo imposible de negar. La determinación del adversario era tan férrea como el acero de los tanques que intentaban aplastarlos. Añadamos algunas voces del frente. En África, un cabo recordaba la pesadilla diaria de la logística. Rutas interminables que se tragaban los suministros, combustible que nunca alcanzaba y la amarga sensación de que los errores de la retaguardia siempre se pagaban con sangre en la primera línea. En el este, un sargento relataba algo aún más escalofriante. Francotiradores soviéticos y partisanos escondidos transformaban aldeas enteras en trampas mortales, donde cada puerta, cada ventana y cada sombra podían ser la última. Esas historias deben haber cambiado la moral de muchas unidades. Lo hicieron. Y esas vivencias se traducían luego en cartas a casa, en relatos nocturnos, en rencor o en respeto, en miedo o admiración. Profundicemos en cómo esas percepciones se fueron forjando. En Stalingrado no fue solo el número de muertos lo que dejó helados a los alemanes. Fue ver cómo día tras día el enemigo regresaba a ocupar las mismas ruinas que habían limpiado horas antes. Cada calle, cada edificio en ruinas se convertía en un campo de batalla repetido una y otra vez. Los francotiradores rusos y la brutal guerra urbana transformaron por completo la idea de lo que significaba vencer. Ya no era conquistar terreno, era sobrevivir un día más en un infierno que parecía no terminar nunca. Entonces, no es solo historia de armas, sino historia de miradas, de cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás en el peor de los escenarios. Así termina este viaje por las percepciones de la guerra. Una historia que nos recuerda que incluso en medio del odio, siempre hubo respeto, miedo o admiración hacia el enemigo. Si esta mirada te hizo reflexionar, no olvides apoyar este proyecto. Comparte, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. Tu voz también forma parte de mantener viva la memoria.